resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir este programa de miércoles, esta nueva noche de terror. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, espero que, bueno, ya dispuestos para compartir algunas historias que tenemos elegidas para esta noche. A los amigos que nos escriben siempre, les paso el celular para que puedan mandar los WhatsApp. Les paso el número para que manden sus WhatsApp. El número es 155 650 028. Repito, 155 650 028. Para mandar WhatsApp, 155 650 028. Así que, bueno, ahí está el número para que puedan comenzar a escribir. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva jornada, en una nueva noche de terror. La verdad que a pesar de que estamos un poquito complicados de salud hoy día, como mucha gente, creo que con el cambio del tiempo por el otoño y todo lo demás, ¿no? Hay mucha gente que está como resfriada, con algún problema en la garganta y esas cosas, pero estamos acá porque nos apasiona, porque nos gusta poder compartir las historias que nos envía la gente, por supuesto, y sobre todo nos gusta que, bueno, nos acompañen siempre, la gente que se suma, que escribe, que manda los mensajes de textos, que participa. Muchísimas gracias. No hemos podido cumplir con todos los mensajes, pero bueno, es una alegría saber que hay tanta gente del otro lado, ¿sí? Bueno, ya dije el número para que manden los WhatsApp. Ya saben que pueden escucharnos a través de internet en www.radiocontacto.com.ar. Para la gente que está fuera de la provincia, que está en otros lugares, bueno, nos pueden escuchar ahí, radiocontacto.com.ar, www.radiocontacto.com.ar. Esa es la dirección para que puedan compartir con nosotros el programa. Bueno, vamos a arrancar con las historias. Vamos a comenzar con estas, entre las que hay historias muy cortas, pero recién escuchamos ahí en el audio de alguien que decía, ¿no? De este nenito que decía que veía un demonio, ¿sí? En su habitación. A veces no, en realidad siempre. Hay que llevarles el apunte a los chicos cuando manifiestan que tienen visiones de apariciones, ¿sí? Que cuentan que ven a alguien en su habitación, en sus casas. Por estos días me han contado un par de historias. En realidad me han contado un par de hechos, de situaciones, y después una historia. Una persona conocida que me contó que su nenita desde hace algún tiempo asegura que una chiquita la visita en su habitación, ¿sí? Que primero pensó que se trataba de un sueño, que podría haber sido solamente parte de su imaginación, pero que con el paso de los días comenzaban a ocurrir situaciones, comenzaban a suceder cosas que no eran habituales en la casa, cosas extrañas. Por ejemplo, cuenta que un día estaba cocinando, ya cerca del mediodía, en la mesada de la cocina, y sintió que su nenita, de unos 5 años,
pasaba corriendo por detrás de ella, diciendo que no me agarre, que no me agarre, decía. Y no le llevó demasiado el apunte porque pensó que estaba jugando con el perro, pero inmediatamente sintió que pasó alguien más por detrás de ella, y al girar la cabeza para mirar hacia el pasillo que iba a las piezas, asegura que vio una nenita más o menos de la edad de su hija, pero con el cabello negro, lacio y largo. Entonces inmediatamente se fue a la pieza para preguntarle a su nena si había venido la vecinita a jugar, y cuando entró en la habitación, su hijita estaba subida sobre la cama, un tanto asustada, y cuando le preguntó, por supuesto ella contestó que no había venido su vecina a jugar. Le preguntó: ¿y quién? Yo vi a alguien entrar. Y ella le respondió: sí, es la nenita que viene todas las noches. La mamá le dijo: pero acá no hay nadie. Sí, está parada al lado tuyo. Dice que en ese momento se le erizó la piel, y sucedió en ese momento que fue como si alguien saliera de la habitación y pateara sin querer o queriendo tal vez una zapatilla que estaba en el piso. Su hija le dijo: fue ella. Ella trató de convencerla que era parte de su imaginación nada más, pero con el paso de los días siguieron ocurriendo situaciones como esas. A la noche, su marido trabaja en algunos días, les toca el turno de noche, entonces ella queda sola en su casa con su hija. Una noche de jueves, hace muy poquito, hace una semana apenas, dicen que su nenita se durmió con ella en la cama viendo televisión. Ella la levantó, la llevó hasta su habitación, la tapó, la dejó durmiendo, y ella se quedó mirando televisión. En un momento le agarró sueño y comenzó como a dormirse, y se despertó porque sentía que le tocaban el cabello, y de reojo vio a alguien a su lado que pensó que era su hija, pero en el momento en el que se despertó por completo, la vio saltar de la cama y correr hacia la habitación. Era aquella misma nenita que había visto antes, ¿no? Desde el jueves de la semana pasada hasta esta semana las cosas es como que han tomado otro rumbo, porque por momentos era solamente aparición, y ahora su hija asegura que el día sábado por la noche no la dejaba tranquila porque le tiraba el pelo cuando se dormía, le estaba tirando el pelo constantemente, y en un momento, ya para el día domingo a la noche, después de que volvieron de la casa de unos familiares, esta nenita, Isabel es su nombre, se durmió, y estaban allí el papá y la mamá. La llevaron hasta su habitación y ellos se quedaron conversando un rato en la cocina, y en un momento, cuando el papá se levantó como para sacar algo de la heladera, dice que sintió a su hija gritar y corrió a la habitación. Y cuando lo hizo, dice que la colcha que le habían puesto, la colchita y la sábana que le habían puesto, estaban en el piso como si estuvieran envolviendo algo, ¿sí? Como cuando uno enrolla una alfombra, pero que se movía. Y tuvo miedo, y el mismo miedo hizo que la reacción de él fuera patear aquello. Pero en el momento en el que lo hizo, sintió como si hubiera alguien dentro. Lo levantó, prendió la luz, por supuesto, levantó, y dice que no había nadie. Por supuesto no encontró nada, ni nadie. Y su hijita estaba llorando. Decía que la nenita le había mordido en la pierna. Para sorpresa de ellos, esta criaturita tenía una pequeña marca donde ella aseguraba que le habían mordido. El día domingo por la noche sucedió aquello. La llevaron a dormir con ella. Dicen que esa noche sentían
que pasaban corriendo por la casa, por los pasillos, como si fueran descalzos. Y se escuchaba que pasaban corriendo. El lunes mismo fueron hasta la casa de la tía, de esta nenita hermana de la mamá, y bueno, allí les dio un rosario, les dio agua bendita. Ella vive cerca de una parroquia que está por Avenida Independencia, me dice, ¿no? En la zona de Avenida Independencia y Chiclana, en esa zona. Bueno, dice que llevó el rosario, lo puso en su cama, echaron agua bendita, y esto, al parecer, es como que molestó a esta entidad que, bueno, por ahora estaba en esa casa, que está en esa casa. Y la llevaron a dormir, a esta niñita Isabel, a la habitación de los padres, donde tenían una pequeña repisa con 4 o 5 libros. Y dicen que en el momento en el que la pusieron en la cama con el rosario, comenzaron a volarle los libros a ellos, como si se los arrojaran, ¿no? Con mucha fuerza. Esto fue el lunes, el martes, hoy es miércoles, y esa historia no ha terminado, continúa allí. Ayer, bueno, no hubo demasiada actividad, ellos aseguran que la escuchan por la casa y que a veces, cuando caminan por la casa por la noche, cuando se levantan y alguno de los ambientes está oscuro, la ven, pero al encender la luz ya no está allí. Bueno, esto es una historia, esto es algo que está ocurriendo en este momento, que no ha terminado. Por eso justamente esta historia por ahora no tiene fin. Pero sí, la historia de Manolo, que bueno, los papás de Manolo me contaban. Manolo es un nene que en este momento tiene 12 años, pero cuentan que cuando tenía 4 años ellos vivían en la zona de Avenida de las Américas, en la zona de Avenida cerca, casi llegando a la esquina de calle Corrientes, ¿sí? Más o menos por ahí en esa zona vivieron durante un tiempo. Y dicen que una noche fueron de visita a la casa de unos amigos de los papás, lo llevaron a este nenito, que por ese momento tenía 3 o 4 años, y vieron algo extraño en esa casa cuando fueron. Vieron algunas imágenes que ellos no entendían, no conocían, que les llamó la atención. Y dice que cuando ya habían terminado de comer, el nenito que estaba jugando hacia el costado, una galería que tenía con otros chiquitos que estaban allí en el mismo lugar, levantó una pequeña imagen que estaba puesta como en un pequeño huequito que habían hecho sobre la pared, en la pared, y la dueña de casa se la quitó casi, digamos, de una manera, bueno, bastante agresiva, sin golpearlo ni nada, pero le pegó un tirón, se la quitó inmediatamente y la llevó para guardarla. Como a la hora, este nenito comenzó con un poco de fiebre, los padres se fueron a la casa y, bueno, medicamentos de por medio, por supuesto, pasaron aquella noche, al día siguiente fueron al médico y para ese momento no tenía nada, suponían que estaba haciendo algún proceso infeccioso, ¿no? Pero cuando llegó la noche, como a las 11 de la noche aproximadamente, escucharon que esta criatura, Manolo, dio un alarido en su habitación y decía que él decía exactamente que había un nenito con cara de monstruo, decía, en la habitación. Describió que su cara era deforme, que no era la de una criatura, y que lo asustaba. Bueno, eso comenzó aquella noche.
Con el paso de los días, en ese momento pensaron que se trataba tal vez de su imaginación, alguna visión tal vez, porque había estado con un poquito de fiebre y ese tipo de cosas, pero con el paso de los días, de pronto comenzaron a ocurrir cosas que, bueno, realmente extrañas, ¿no? La mamá se había quedado limpiando el comedor por la noche, como a las 10:30, 11 de la noche. Él ya se había dormido y dice que en un momento vio que dos sillas, primero una y luego la otra, no las dos juntas, se movieron como si alguien las hubiera corrido, pero lo vio claramente. Las sillas se desplazaron unos 40, 50 centímetros, no más de eso, pero ella vio claramente aquella situación. Se quedó atenta con esto, por supuesto, atenta y un tanto asustada, ¿sí? Pasó aquello y como a las 4 de la mañana aproximadamente, dice que el papá se levanta porque escuchaba algo que lo despertó, y al ir, bueno, despertando se dio cuenta que era su nene que estaba llorando. Se va rápidamente a la pieza y cuando entra a la habitación dice que siente como un zumbido en los oídos, como si alguien intentara pegarte una cachetada, ¿sí? Pasara cerca de tu oído. Bueno, ese ruido, así lo describe, como si algo hubiera pasado muy cerca de él. Y escuchaba a su nene llorar. Cuando lo despertó, es decir, él pensó que estaba dormido, cuando le preguntó qué le pasaba, su hijo le decía, ahí está, papá, ahí está, y señalaba uno de los rincones de la habitación. Él no veía nada, por supuesto, pero dice que algo extraño sucedió en ese momento. Cuando él estaba mirando hacia ese rincón, él asegura que vio como una figura traslúcida de no más de 40 centímetros, que fue como si se desplazara pegado a la pared. No mucho, hasta la puerta, que la puerta estaba a menos de medio metro. No sabía bien qué es lo que había visto o qué era aquello, pero tuvo una sensación extraña. Llevó a su hijo a dormir con ellos. Esa noche, bueno, fue una noche complicada porque, bueno, se despertó la mamá, él le contó lo que había sucedido y los dos se quedaron despiertos hasta que se durmió nuevamente Manuel, y en un momento el papá vio que alguien pasó corriendo delante de la puerta de la habitación, y la puerta de la habitación se cerró de un portazo tal que volvió a despertar al nene. Y después dice que escuchaban como un murmullo en la cocina, y escuchaban como si arrastraran algo de metal, una olla o algo por el estilo, en la cocina. Bueno, él con un poco de miedo se levantó, prendió la luz de la pieza, la luz del pasillo, y fue hacia la cocina, y dice que vio en el piso de la cocina un sartén, y en el momento en el que él entró, el sartén se desplazó cruzando casi toda la cocina, hasta chocar con la pared. Se quedó sorprendido ante esto, pero no fue lo único que sucedió en ese momento. Ellos, bueno, como todos por supuesto, tenían una heladera allí, y dice que vio claramente cómo se abrió la puerta de la heladera y quedó abierta. Él se acercó, cerró la puerta de la heladera y se volvió a la habitación. Con el paso de los días, sucedían tantas cosas como esas que su esposa ya no quería quedarse sola. Un momento dice que ella estaba parada al lado del lavarropa, estaba cargando el lavarropa, y sintió que algo se le colgó de la pollera, y dice que cuando se dio vuelta
vio solamente 2 manos, como si fueran las de una persona muy muy vieja, pero chiquitas en tamaño, como la de una criatura, que la tomaban de la pollera. Solamente las manos. Se imaginó, por supuesto, el resto, pero solamente las manos. Y ella dijo, ay Dios, y se pegó un tirón, se soltó, corrió hacia la cocina donde estaba su hijo y se quedó con él. Aquella pollera quedó luego con una mancha como si le hubiera caído lavandina, más o menos así. Tenía el miedo que aquello pudiera ser peligroso para su hijo, y ya lo habían comenzado a conversar con algunos familiares, hasta que un primo de ellos, que bueno, forma parte de uno de los grupos de la iglesia, le ofreció llevar un sacerdote para bendecir la casa. Pero pasaron aproximadamente 4 días hasta que eso sucedió. Fue un día sábado, pero el día miércoles por la noche, ya él había vuelto de su trabajo aproximadamente a la medianoche. Su hijo dormía y su esposa estaba mirando televisión. Estaban los dos en la cama, en la habitación, y él se fue a acostar, pero antes fue al baño. Cuando estaba en el baño, sintió que le abrían la puerta y pensó que podía ser su esposa, pero no. Se abrió la puerta y no había nadie. Y en ese momento, en el que él estaba por salir del baño, la luz se apagó sola y él sintió un golpe. Dice que a la altura de la rodilla, como si lo hubieran chocado, pero con mucha fuerza. Y cayó al piso. Y dice que estando en el piso, es decir, cayó arrodillado al piso, en realidad no demoró más que segundos para levantarse, pero cuando lo hacía, dice que vio a esta criatura que era como un duende. Él dice es un duende en realidad, con el tamaño de una criaturita de no más de 1 año, pero con las manos y el rostro como si fueran los de un viejo. Dice que los dientes, tenía una visión muy clara de los dientes por alguna situación, era como que sobresalían, estaban manchados como los de una persona de muchísimos años, y corrió y se metió debajo de la cama de ellos. Él, asustado, corrió hasta la cama, prendió la luz y se tiró al piso para mirar, y no había nadie en ese momento. Se acostó y dejó las luces prendidas en ese momento, y ya como cerca de las 3 de la mañana, 3:30, su esposa se había dormido y él seguía todavía despierto mirando televisión. Dice que la cama comenzó a temblar. Se despertó su esposa y su nene comenzaba a despertarse también en ese momento. Y después de eso dice que la cama era como que daba pequeños saltitos, como si alguien la empujara desde abajo, ¿no? Ellos comenzaron a rezar, y esto duró por un segundo. Dice que en un momento, cuando ellos terminaron de rezar el Padre Nuestro, la puerta se cerró rápidamente y quedaron solamente con la televisión encendida. La luz se apagó. El miércoles, la noche del viernes, el sábado, el día sábado iría el sacerdote, ¿no? La noche del viernes, ellos estaban dormidos y la esposa comenzó a gritar, asustada, llorando. Cuando él se despierta, ve que desde el espaldar, es decir, como si desde abajo de la cama hubieran metido la mano por el espaldar y le tiraban el cabello. No la soltaban. Por más fuerza que él hacía, no la soltaban. Unos segundos nada más y se le desprendió mucho cabello. Con la luz encendida, pusieron una cruz que tenían sobre la cama y siguieron rezando.
y escuchaban como si tiraran las cosas de la casa, como si fueran tirando los adornos, cosas que tenían en la casa, las tiraban al piso. Al otro día era un reguero de cosas, ¿no? Por toda la casa. Cuando llegó el sacerdote le contaron todo lo que había sucedido, lo que les estaba pasando. Y este sacerdote los invitó a orar, a rezar junto a él, y luego bendijo toda la casa prácticamente, toda la casa. Y les regaló un denario para que le pusieran al nenito, para que le dieran a él, ¿no? Bueno, dicen que en el momento en el que el sacerdote se encontraba ya prácticamente terminando, ¿no?, de bendecir las casas, y había entrado a un pequeño cuartito que había pegado al lavadero, muy chiquito, que no tenía puertas. Dice que cuando él bendijo aquel lugar, la ventana que daba hacia el fondo, una pequeña ventanita que daba hacia el fondo, se abrió como de un golpe, sola. Y ellos se quedaron mirando. Terminaron en ese momento. Ellos, por supuesto, le pusieron aquel denario al nene. Y dicen que desde ese día no volvió a suceder. Otra persona que me cuenta que su hija, Jacqueline, de 5 años, aseguraba que veía a alguien dentro de la habitación, que por las noches venía una chiquita a jugar con ella. Entonces los padres le decían, pero ¿cómo entra si la casa está cerrada? ¿Por dónde entra? Y ella decía, por mi ventana. Bueno, cerraban las ventanas y todo eso, y una noche el matrimonio se despertó escuchando algo, y era la risa de su hija. Cuando se despertaron fueron a la cocina, y la nena estaba sentada en el piso con unas muñecas, jugando como si estuviera con alguien, riéndose. Ellos la retaron a Jacqueline, le dijeron, no es hora de estar jugando, es hora de dormir. Y ella le dijo, pero estoy con mi amiguita. Por supuesto que ellos no veían nada. Bueno, esto comenzó a suceder, comenzaron a suceder cosas como esas, ¿no? En un par de días, de pronto, cuando la mamá, por ejemplo, había ido a levantar una ropa de la soga y venía entrando hacia la casa, sintió un tirón en las ropas que ella traía en los brazos, que, bueno, se le cayó todo. Y su hija pasó caminando por el lado de ella y le dijo, fue ella, mamá, y señalaba junto a la heladera y le decía que allí estaba aquella nenita. Bueno, pasaron cosas como esas, ¿no? Un día dice que estaban sentados a la mesa, estaban comiendo, y en un descuido, el plato de Jacqueline se volcó sobre la mesa. Comenzaron a retarla a ella, y ella decía que había sido su amiga, que no había sido ella. Y la nenita se enojó, y cuando quiso retirar el brazo de la mesa, volteó también el vaso de agua. Entonces la señora se levantó y la agarró del brazo, fuerte, como para retarla, y dice que en ese momento sintió como si alguien se le hubiera colgado del pelo. Su marido la miraba asombrado porque veía la tensión del cabello como si alguien la estuviera sujetando. Y su hija, que decía, no, a mi mamá no, a mi mamá no. Y le decía papá, ella le está agarrando del pelo. El padre se levantó para tratar de agarrarla y dice que sintió como un golpe en el pecho y cayó sentado al piso. Fue muy agresiva aquella situación. Desde ese mismo momento llevaron a dormir a la nena con ellos, ¿no? Llevaron a dormir durante las noches, dormía con ella. Y en un momento se despiertan como a las 3 de la mañana, con la habitación a oscuras, porque algo les llamó la atención. Y cuando se despiertan, su hija, Jacqueline, estaba sentada en medio de ellos. Y lo primero que dijo, papá está parada ahí en la puerta. Los dos vieron una silueta oscura que se formaba debajo del marco de la puerta, como el de una criatura de unos 3, 4 años.
dicen que vieron también como un brillo de un color como un naranja profundo en sus ojos. Y que cuando corrió, es como que se fue corriendo aquella figura, vieron que se trataba de una nena. Se asustaron muchos con esta situación. Ellos no la dejaban sola prácticamente en ningún momento a su hija. Por las noches, ella dormía en medio de los papás. Fueron varias noches que durmieron muy mal y el sueño les estaba ganando, ¿no? Un día se duerme esta nena y se duermen ellos también, por supuesto. Y cuando se despiertan, su hija no estaba en medio de ellos. Entonces él la despierta a su esposa y le dice, se levantan los dos para ir a buscarlo. Y cuando llegan al comedor, ella estaba sentada en el piso con un muñeco y dicen que vieron que el cabello de su hija era como si alguien lo sostuviera, como si alguien le estuviera haciendo algún peinado o estuviera jugando con su cabello. Vieron el movimiento. La mamá se abalanzó sobre ella asustada, la abrazó y se la llevó y prendió una vela en la mesa de luz, iluminando una imagen que tenían de la Virgen. Es como si aquello lo hubiera puesto agresivo. Dice que las puertas esa noche golpeaban constantemente. Unos días después también pudieron conseguir, habían hecho ya lo que les habían dicho, ¿no? Lavar el piso con agua y vinagre, sacar hacia afuera, después echar azúcar, desahumar la casa. Y había pasado toda una semana con estas situaciones que no dejaban de suceder. Una noche la señora se levanta, se va al baño y en lo que iba llegando al baño se acuerda de aquella situación, inconscientemente salió directamente al baño con una forma natural y cuando ella sale al pasillo pasa corriendo por el lado de ella y la choca. Dice que ella sintió una sensación de mucho frío. Comenzó a gritar, quedó paralizada ahí hasta que vino su marido, la ayudó a volver a la pieza. Y al día siguiente fueron a buscar un grupo de oración de la capilla, que fueron a rezar allí en la casa, fueron todos juntos a rezar. Al día siguiente pudieron llevar también a un sacerdote que ya falleció, era muy conocido. Dicen que a partir de ese momento aquello dejó de suceder simplemente. Que pidieron explicación u opiniones en todo caso, y que les dijeron que eran como almas, como espíritus, ánimas en pena, vagando por cualquier lugar, y a veces llegan hasta las personas que les permiten entrar, como los chicos que los ven, y se quedan allí. Bueno, en poco tiempo ellos se cambiaron de casa, pero durante el tiempo que vivieron allí no volvió a suceder nada más. Bueno, estas son algunas de las historias que nos cuentan de apariciones de niños, ¿no? Recuerden que el teléfono para que puedan mandar los mensajes de texto, los WhatsApp más que nada, es 155 650 028. Repito, 155 650 028 para mandar los WhatsApp a toda la gente que está del otro lado, a los amigos que nos escuchan. Muchísimas gracias. Esta es la Noche de los Guardianes. Mi nombre es Sergio Fierro, con la producción de Adriana Córdoba. Estamos a través del aire de la 104.5 Radio Contacto y a través de internet en www.radiocontacto.com.ar. Pueden escribir a la gente que nos quiera mandar sus historias, lo puede hacer por WhatsApp, lo puede hacer en el Face buscándome con mi nombre, lo puede hacer al correo del programa, la noche de los guardianes @hotmail.com,
repito, lanochedelosguardianes@hotmail.com. Pueden escribirnos allí para mandar su historia. Bueno, que estaría bueno que la puedan compartir para que nosotros también la podamos compartir con nuestra gente, con nuestra audiencia. Así que pueden escribir, tienen los medios. Y si querés escribir la mano no hay ningún problema. La traes a cualquier hora del día aquí a Radio Contacto. Crisóstomo Álvarez 378. Crisóstomo Álvarez Casi Congreso. La dejas a la carta acá en la radio y a mí me la van a entregar en cualquier momento, ¿sí? Así que bueno, ya saben, pueden escribir. Estaría bueno que compartan su historia con nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ir con algunos mensajes luego de la tanda publicitaria.